directora del Instituto Internacional de Humanología. Me conecto hoy desde Suiza y estoy feliz, entusiasmada de compartir con vosotros un martes más una nueva tertulia humanológica. Estamos hablando en esta ocasión de un libro súper especial, de un librito, porque bueno, pues como ya sabéis, en las tertulias humanológicas siempre elegimos libros un poquito cortos, que no sean demasiado extensos, porque luego tenemos que hacer la lectura interactiva, que será el martes que viene, pero es un libro que tiene muchísimo, muchísimo de lo que hablar y muchísimo contenido humano. Por eso lo hemos elegido. El coronel no tiene quien le escriba, del laureadísimo premio Nobel Gabriel García Márquez. Un libro que, como veréis, tiene muchos niveles de profundidad, es súper, hiper interesante y creo que os va a apasionar. Para poder hablar de este libro tan increíble, contamos hoy con algunas personas de nuestro instituto que se van a conectar en directo con nosotros a través de esta presentación en directo y con otros miembros del instituto que van a estar colaborando también a través de Messenger. Aprovechamos, por lo tanto, para invitaros a todos a participar a través de Messenger, compartiendo vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas, todo lo que queráis, escribiendo los mensajes si no estáis conectados a través de Zoom, para que podamos contestarlos y comentarlos aquí en directo, en el Instituto Internacional de Humanología. Y ahora sí, ahora voy a pasar a compartir mi pantalla para presentaros a las personas que hoy van a acompañarnos en esta nueva tertulia humanológica. Queremos contar hoy con algunas personas muy especiales y vamos a tener la dicha de poder hacerlo. Tenemos en pantalla, espero que las estéis viendo, a tres personas que son habituales colaboradores del Instituto Internacional de Humanología. La primera persona a la que voy a presentaros es a Toya Victoria Parés Neira, que se nos conecta desde Barcelona. Hola Toya, ¿cómo estás hoy? Hola, hola a todos. Pues fenomenal, disfrutando hoy de un día de sol estupendo aquí en Barcelona y fascinada con el libro y el tema que vamos a tratar, que vamos, que creo que se nos va a hacer corto el tiempo. Encantada de tenerte, Toya. Tenemos también a Jesús Chavero. Ya sabéis, Jesús es filósofo de formación y es dramaturgo de profesión y alguna otra cosa más, como por ejemplo, cantaor, que solo sé yo en secreto. Jesús, creo que te conectas desde España, ¿verdad? Desde España esta vez. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por darme la bienvenida de nuevo. Estoy en Huelva ahora mismo. Estoy en Huelva y próximamente espero conectarme desde Sevilla. Y es un placer, deseando empezar a trabajar y a hablar del coronel, no tiene que le escriba. Y espero que lo disfrutemos. Esperemos que pasemos una buena tarde, una buena tertulia. Seguro que sí, muchísimas gracias Jesús. Y como hemos dicho, sé que también contamos con otras personas que se nos van a conectar a través de Messenger en nuestro grupo de Facebook. Entonces, vamos a comenzar ya sin más dilación a hablar de este libro tan imponente. El coronel no tiene quien le escriba. Es una historia que ya tiene algunos años que nos lleva a conocer algunos personajes con vidas duras, vidas con las que quizá hoy más de una persona se sienta identificada, porque bueno, pues el coronel y su mujer son, no quiero contar mucho de la historia, pero son dos personajes que pasan por muchas vicisitudes, han tenido momentos muy duros en su vida, están en una situación en la que llegan incluso a pasar hambre, carencias importantes, y el coronel, que es el protagonista sin duda de esta pequeña novela, a pesar de todo, no pierde la esperanza. Y lo primero que a mí me gustaría decir es que este libro a mí me ha llevado a plantearme sobre todo dos temas fundamentales. Hay muchos, pero dos temas fundamentales con los que quiero comenzar a hablar de este libro. El primero es el optimismo. Ya sabéis que en el coaching en optimismo y en el Instituto de Humanología siempre decimos que el auténtico optimista es la persona que no se rinde nunca y que sigue buscando un camino y sin otro, una solución y sin otra. Y eso, de alguna manera, lo hemos reflejado en los actos y en la manera de vivir del coronel.
Ahora os preguntaré si estáis de acuerdo, Jesús y Toya. Simplemente quiero presentar el segundo tema porque van a ser, creo, los dos pilares de la tertulia de hoy. El segundo tema, que para mí parece también clave en este libro, en este relato, es la soledad. Y, como hemos dicho, es un tema de triste actualidad hoy en día. Hay mucha gente que se siente profundamente sola y por eso hemos querido elegir este libro, para hablar de la soledad, un poquito desde la perspectiva de la humanología. ¿Estáis de acuerdo que estos son dos de los temas fundamentales del libro? ¿Y qué otros temas os gustaría que abordáramos en la tertulia de hoy? Victoria, si quieres empezar tú. Jesús, que has llegado a España, venga, te cedo la palabra. Yo tengo que decir, y creo que Jessica, yo te lo comenté, que yo había tratado de leer este libro antes y lo dejé a la mitad. Me costó mucho terminarlo. Y ahora, sin embargo, lo he leído quizás desde otra perspectiva y no solo lo he terminado, sino que además, a medida que iba leyendo, iba estando mucho más intrigado en qué iba a ocurrir en el final, ¿no? Es cierto, como dices, que la soledad es uno de los temas principales y el optimismo, yo me he parado mucho a pensar en dos cosas. Ese optimismo yo lo veía más en el conflicto entre la esperanza y la espera. Entre la esperanza, y cuando digo la espera, quiero hablar de una espera absurda quizás, de algo que parece que él, por supuesto, él espera y espera y espera, pero hay como un eco en el libro también de pesimismo en esa espera que llega a un punto en que puede llegar a ser absurda. Y hay otro punto que no sé por qué me ha llegado otro tema que creo que también toca parte y que está muy relacionado con la soledad, que es la vejez. Es la vejez de los protagonistas. El cómo aborda García Márquez la edad de los protagonistas y desde esa edad confrontar toda la experiencia vital de esos personajes. De hecho, la última frase del libro es, en mi opinión, apoteósica, ¿no? Cómo termina el libro, y no lo voy a decir todavía, pero haciendo referencia, bueno, a la edad, pero yo creo también a que, luego lo voy a comentar más detenidamente, pero a que hay que vivir y que hay que tener un plan B también. Y hay que ser, dentro de esa espera y de esa esperanza, a veces, por mucho que nos duela, hay que tener plan B y hay que saber dibujar otras posibilidades. Y sobre todo, la soledad creo que es un tema importantísimo en el libro. Pero claro, está todo relacionado y además magistralmente. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por esa opinión. Toya, si quieres, comenta tú. Yo luego quiero contestarle a Jesús sobre lo que nos ha dicho. Vale. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a Jesús, ¿eh? Empecé a leerlo y dije, uff. Y luego, a medida que pasaban las páginas, dije, quiero saber más, quiero saber. Y no lo pude dejar. O sea, pero mira cuántos post-its tengo, o sea, mira cuántas. O sea, es que no había página que no marcara por alguna frase que me llamara la atención, ¿no? Entonces, sí, al principio, como decís vosotros y como ha comentado Jesús, pues veo a una persona, bueno, la verdad es que ellos dos son como el agua y el aceite, o sea, es que no hay manera, son polos opuestos, el matrimonio, ¿no? Además, hay, quiero apuntar una cosa que no se me olvide, la palabra amargura también, la palabra amargura. Y eso
bueno, es que tampoco quiero desvelar cosas del libro, pero se me escapan sin querer. Eh, sí es cierto que hay un optimismo y que, mm, que no para, que es perseverante, que siempre está allí esperando, que la mujer es como la negativa, ¿no? Y dice, y sí, no sé qué, y seguro que no, y seguro que no sé cuántos, y seguro que lo otro, pero seguro que nos pasa esto. Y él siempre encuentra una salida, ¿no? Pero siempre va yendo allí y siempre va esperando. Pero sí es cierto que llega un momento que, como dice Jesús, hay que tener un plan B, porque pasan los años y pasan los años y yo creo que se queda muy bloqueado en el pasado. Se queda completamente bloqueado en el pasado, pero también por un suceso pues que les marca mucho en su vida. Y él no, pues como que no avanza, ¿no? No hay manera de que avance y se queda allí, pobrecitos, y se quedan solos, completamente solos. Sí es verdad que está la vejez, ah, pero es que es una vejez y lo digo que es que llegan a pasar hasta hambre y el hambre es algo que hoy en día que es un tema pues que lo están sufriendo muchas personas, ya no solo la soledad, sino el saber envejecer y no quedarte en el pasado para poder avanzar y, y pisar con los pies en la tierra también. Pero em, es que era normal. Yo entiendo que lo que le estaba pasando a él y entendiendo a Gabriel García Márquez, o sea, lo peleón que era, pero lo digo en plan simpático, lo peleón por sus ideas y por todo, eh, veo la parte de la mujer, ¿no? Lo veo reflejado en la mujer y, y al otro lo veo en la parte pues humana, la optimista nuestra, de ese resiliente optimista y que está allí todo el rato, pero sí es verdad que hay un momento que llegadas ciertas circunstancias que ellos pues van pasando durante el libro, ah, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión y decir, vayamos a por otra cosa, ¿no? Pero no suframos por esto, ¿no? Por esta espera tan larga. Fíjate, Toya, eso es precisamente lo que yo quería comentarle a Jesús un poco al aire de lo que estaba diciendo. Y es que en el coaching en optimismo nosotros explicamos que el optimismo no es tener una esperanza infundada de que todo va a ser maravilloso, no es ver la vida con gafitas de color de rosa, no es confiar en la suerte a ciegas. No, no, para nada. Eso no es ser optimista, eso es ser idiota, ¿no? Entonces, yo creo que en este libro queda muy clara la auténtica naturaleza del optimista. Como tú has dicho, Toya, cada vez que había un obstáculo, el coronel buscaba otro camino, otra vía. Uf, Y esa es una de las características del auténtico optimista. También decimos en el coaching en optimismo que el ser optimista no es ser resiliente. No, y hay mucha gente que confunde los términos. Para nosotros, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de levantarse cuando se ha caído o cuando ha tropezado. Pero si solo nos levantamos y permanecemos en el mismo sitio, no hemos avanzado. El optimista se levanta ya casi dando un paso al frente, avanzando. Y esa es la diferencia. Por eso voy a hacerme eco de una palabra que ha dicho Jesús. Nosotros decimos que el optimismo es resiliencia más esperanza. Porque hace falta tener esperanza en el futuro, esperanza en nuestra capacidad, esperanza para poder dar ese paso adelante. Y por último, creo que el coronel es un auténtico optimista, porque otra de las características del optimista nato es que es profundamente racional, piensa. Y si en un momento dado se encuentra ante un muro, como el que vemos que tiene James detrás suyo en este momento, y que se está chocando contra ese muro, el optimista no sigue dándose de cabezazos y de cabezazos y de cabezazos. No. ¿Qué hace? Dice, bueno, pues si por aquí no puedo ir, voy a intentar ir por aquí. Si por aquí no puedo ir, voy a intentar por aquí. Y si no, por aquí. Y si así no puedo,
llega un momento que dice, pues entonces voy a cambiar de objetivo. Y eso también lo vemos un poco en el libro. Al final llega un momento que dándote contra el muro no consigues nada y decides, bueno, pues voy a cambiar el objetivo que estoy persiguiendo. Por eso para mí, en este libro, el retrato del coronel es el retrato de un auténtico optimista. Además, quiero señalar que habéis hablado de dos palabras más, tanto tú, Toya, como tú, Jesús, vejez y amargura. Hace unos años estuve en México dando una conferencia que me pidieron para hablar del optimismo en la tercera edad. Y recuerdo que en la sala había, no sé cuántos cientos de personas había, todas eran personas de la tercera edad, o como se les llama allí, de adultos mayores, y la verdad es que salieron temas muy bonitos, como por ejemplo, cuando me hago mayor, cuando llego a la jubilación, por ejemplo, ¿por qué hay tantas personas en mi entorno que me arrinconan, que me alejan a un rincón y me dejan allí? Cuando yo tengo todo el conocimiento, toda la vivencia, toda la experiencia, toda la sabiduría que puedo compartir. Y sin embargo, el precio que tengo que pagar es la soledad. Ahí tenemos uno de los aspectos importantes de este libro. Cuando llegas a una cierta edad, la vejez y la soledad parecen ir de la mano. Y esa vejez y esa soledad que van de la mano acaban minando el optimismo de los seres humanos y llevándoles a una situación de desánimo, desesperanza, falta de optimismo y finalmente incluso depresión. Entonces, bueno, pues todos estos temas son algunos de los que quiero que hoy abordemos en esta tertulia. James, veo que se han resuelto los problemas y que estás aquí. Bienvenido, qué alegría tenerte en nuestra tertulia de hoy. ¿Quieres hacer Gracias. algún comentario, ya que hemos dado la palabra antes a tus compañeros? Bueno, por ahora creo que en realidad lo han dicho prácticamente todo. Creo que la soledad es un tema muy importante de lo que hay que hablarlo, pero creo que es importante hacer la distinción entre estar solo y sentirse solo, sentir esa soledad, porque no es lo mismo. Y aquí estamos hablando de la soledad, pero no hemos definido la diferencia como tal. Y creo que es muy importante porque una persona puede estar sola y no sentirse sola como tal, y puede, al igual que puede estar una persona rodeada de gente y sentirse la más sola del planeta. Y creo que el concepto de la soledad es algo muy interesante porque creo que cada persona tiene una definición distinta, al igual que el optimismo. El optimismo es algo que tiene una definición completamente distinta para cada persona, pero creo que todos podemos encontrar ciertas similitudes, que es lo interesante, y creo que con este libro pues, nos hace reflexionar justamente sobre eso, sobre cuáles son nuestras definiciones de qué es la soledad para nosotros, cómo sabemos que nos sentimos solos, ¿de verdad estamos solos? Creo que es una forma de tener esa reintrospección que se necesita, que a veces pues no nos paramos a pensar en ello, porque es un tema pues que a mucha gente le resulta verdaderamente difícil hablar de ello. Y creo que justamente es los temas que más nos cuestan hablar son los que más hay que hablar. Así que bueno, sí, esa es mi pequeña cosita, mi pequeño grano de arena. Genial, genial, y además me parecen muy interesantes estos conceptos. Así que, como además viene muy al aire de lo que estás diciendo, voy a permitirme compartiros una diapositiva que os hemos preparado hoy con algunas preguntas sobre la soledad, porque como sabíamos que este iba a ser un tema importante en esta tertulia, a mí me gustaría que los contertulios de hoy hablaran sobre algunos de estos aspectos y se plantearan pues un poquito cómo vivimos la soledad, porque como ha dicho James clarísimamente, cada uno puede vivir la soledad a su propia manera y de su propio modo, ¿no? Yo preguntaría entonces también, ¿qué te dices a ti mismo sobre la soledad? Si tú vives solo y no te sientes solo, te dirás algunas cosas, pero si te sientes solo aún estando en compañía, probablemente te digas otras. La siguiente pregunta hace referencia a lo que nos ha dicho James. ¿Buscas tú la soledad o te busca ella a ti? Es decir, ¿es una soledad voluntaria o impuesta? Luego, ¿qué haces para manejar la soledad y qué más puedes hacer?
Estas son preguntas que lanzamos aquí, que invitamos a todos los que nos estáis escuchando y a los que luego escuchéis esto en diferido a que os planteéis, a que comentéis, a que nos digáis pues un poquito qué os hacen pensar, qué respuestas tenéis a estas preguntas. Estas respuestas quizá os hagan plantearos cómo estáis viviendo vuestra soledad, si quizá no habéis reconocido la soledad en vuestras vidas o quizá no la habéis encarado o no la habéis comprendido. ¿Y qué es lo que podéis hacer si es que es algo que os pesa, algo que os hace sentiros mal, negativamente? Entonces, bueno, pues lanzo estos temas, os paso la palabra con tertulios. ¿Quién quiere tomar aquí la invitación? Sí, adelante, James. A mí me gustaría, con todo el morro del mundo, agregar una pregunta más. Claro. Y es porque ahora mismo, si nos damos cuenta, la mayoría de las preguntas que tenemos le da una connotación negativa a la soledad. ¿Cómo la manejas? El manejar normalmente se asocia a la resiliencia, al poder manejar algo. No es poder dominarlo, es manejarlo. Entonces, me gustaría saber si las personas que nos están escuchando consideran que la soledad es algo negativo o positivo, y me gustaría saber el por qué. Porque no es solo la definición de la soledad, sino cuáles son esos motivos. A lo mejor hay una persona que le encanta. Pues me encantaría saber esos motivos, porque a lo mejor todos aprendemos algo y a lo mejor nosotros mismos abrimos nuestra visión del mundo y pues nos inculcamos una creencia nueva. Pues Así que entonces, al saber de eso, igual estás diciendo que la siguiente pregunta podría ser: ¿qué tiene de positiva mi soledad? exacto, algo así. Démosle ese giro. Estamos hablando del optimismo también, pues unámoslo. Pues con vuestro permiso también, yo añado la soledad no solo a las personas mayores, sino al resto de los humanos, al resto de las personas. Claro, claro. Da igual la edad que tengas, que la soledad está allí. No hemos hablado de las personas mayores porque el coronel y su esposa en el libro son ancianos y ha venido al Socaire, pero totalmente de acuerdo contigo, Toya. O sea, la soledad afecta a todos los seres humanos o puede afectar a todos los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho es una de las grandes enfermedades del siglo XXI en toda la población. Porque se suele decir que la principal enfermedad de la actualidad es la depresión, pero yo diría que no, que aún más grave que la depresión es la soledad. Tenemos muchísimos adolescentes que se sienten profundamente solos. Y a mí no me sorprende, y a ver qué opináis vosotros sobre esto, porque estamos entrando en una sociedad muy virtualizada, en una sociedad en la que la relación física con otras personas es cada vez menor. En una sociedad en la que en algunos países hemos llegado incluso a estar durante 2 años en confinamiento sin un contacto real físico con otras personas, y hay gente que lo ha pasado muy mal. Yo me acuerdo durante la pandemia la de personas que se conectaban con el instituto porque estaban solas y se sentían muy mal y les faltaba ese calor humano físico. Entonces, hoy en día los jóvenes, sobre todo, utilizan el teléfono para relacionarse casi más que en persona. Y yo creo que están empezando a ser víctimas ellos mismos de esa soledad que la sociedad virtual está creando. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, totalmente, totalmente. Además es que justamente esta mañana estábamos hablando un grupo de personas y decíamos que todo se había vuelto virtual, ¿no? Que además no solo se sentían solas, sino que ahora que podías salir a la calle te daba como un poco de claustrofobia. O sea, el hecho de salir o el hecho y la necesidad de esos abrazos, ¿no? Que ahora casi era como, no podías tocarte y ahora casi como que hay gente que lo rechaza y los abrazos son esa necesidad de tocarse, esa energía que transmites, sobre todo pues, tus abrazos, Jessica, que son estupendos, pero bueno, yo quería añadir que al menos en España, una de las cosas que más se habla es de la depresión, digamos, post-confinamiento en jóvenes.
en jóvenes, que a muchos llegan hasta el suicidio. Pero la soledad, o sea, ellos dicen depresión, pero es que realmente han estado tan solos haciéndolo todo online que, que no encuentran salida. No encuentran salida, luego no saben cómo volver al colegio, no saben cómo volver a reengancharse al mundo en sí. Y era un tema pues que se estaba debatiendo mucho en las noticias. A todo esto me gustaría añadir que la soledad a veces no la elegimos, sino que por circunstancias especiales o por cualquier cosa que tengas en tu vida, quedas apartado de la sociedad, o tu misma familia se aleja y te dejan solos. Te dejan solos. Otra cosa es que luego tú aprendas a disfrutar de esa soledad, ¿vale? Porque yo tengo citas conmigo misma. O sea, he llegado a disfrutar tanto de la soledad que el otro día, que me encontré un poquito mal, dije, voy a tener una cita conmigo misma. Y de verdad no te puedes imaginar lo que la disfruté. Y con cosas que a mí me gustaban, o sea, como si saliera, ¿no? Pero las otras, digamos que la soledad que te autoimponen los otros, porque no te aceptan como eres, aunque tú sí te aceptas y además te sientes orgullosa de cómo eres, porque saltas un bache y otro y otro y otro, eres como el coronel, ¿no? O sea, que estás allí y, o tienes siempre una solución, encuentras algo, siempre encuentras algo. Mm, eh, los otros no lo ven y te ven como algo que, pues que no deberías, es que no deberías estar allí, la sociedad prácticamente, o sea, es como el COVID que iba dirigido a los ancianitos, digamos, que se decía al principio, ¿no? Que venía todo, pues a las personas más indefensas, ¿no? Que casi sobraban en la sociedad hoy en día, pues hay cierto hasta familiares que por según qué condiciones o ya sean de salud, de sexo, de edad, de broncas familiares, da igual, de lo que sea, eh, te apartan, No, no te tienes más apartan que y ver no. tú ya a todos los ancianos que acaban solos en los hogares de los jubilados y en las residencias de ancianos, que son personas que muchas veces tienen familia pero están solos. Entonces, yo creo que en ese sentido este es uno de los temas que estamos abordando hoy, ¿no? La soledad Sí, elegida frente a la soledad impuesta y un de poco hecho cómo manejarla si se quiere. A mí se me están gustaría, haciendo, ¿eh? a Se mí me están gustaría, haciendo, perdona James, es que ahora sí, sí, mismo se están construyendo, hay una fundación que está construyendo como edificios para personas pues más de mi edad que están solas. Sí, vivienda asistida le llaman, sí, ajá. Sí, sí, Y se está haciendo en muchos países, ¿eh? sí. Eso Mm. podemos comentarlo en un momento, James, y luego eh, Jesús, que creo que también quería decir algo, adelante. vale, perfecto. Sí, a mí me gustaría comentar dos cositas. La primera es, tomando lo que estaba diciendo Toya de la juventud, que hoy en día pues están que en línea, que no saben cómo socializar, que no saben cómo conectar y que se sientan muy solos. Eso es un buen punto y estoy de acuerdo, pero creo que es mucho más profundo que solamente eso. Porque si nos damos cuenta, ¿qué se nos inculca desde que somos pequeños? Que hay que tener amigos, que hay que tener ese grupito, que hay que tener esa socialización, esa amistad, ese círculo, ese tal. Y si no lo tienes, estás haciendo algo mal, porque normalmente se nos educa de esa forma. En la Mm. escuela no se nos habla de la soledad, no hay un temario sobre qué es la soledad y cómo usarla a tu favor. No, a nosotros en realidad, en general, la soledad que se ve muy poco, en todo caso se ve en lo literario, en la lengua, en las novelas que nos hacen leer. Y normalmente no es que tenga una connotación muy positiva la soledad dentro de esas novelas. Entonces, ¿qué estamos educando a la juventud, a esa generación tan joven?
a que tienen que tener a gente, que tienen que estar rodeados, que necesitan tener eso, porque si no, no son personas, no están socializando, no están conectando, no son parte de la sociedad. Y muchas veces estamos creando esos obstáculos y esos muros al inculcar esas creencias, al meter esa educación de que hay que tener amigos. No, no hay que tenerlos. Tú eliges si quieres tenerlos o no. Tú eliges si quieres estar con gente o no. No es una necesidad. No tienes que hacerlo si no te apetece. Pero se nos enseña a que es necesario para tener una vida sana, saludable, armoniosa, equilibrada. Y creo que sí, las redes sociales no lo han facilitado. Lo están haciendo cada vez más difícil porque hemos llegado a un punto que es la comparación constante a todos. Nadie muestra quién es de verdad en las redes sociales hoy en día. Solo muestra quienes quieres ser o quienes quieren que el mundo vea. Vivimos a base de espejos y de máscaras. No vivimos a base de nada más. Entonces creo que si queremos abordar un tema como la soledad, tenemos que abordarlos desde la raíz, no desde el síntoma. Tenemos que ver por qué la soledad y cambiar esa connotación que tiene de lo negativo a lo positivo. Porque en la soledad es cuando nosotros podemos reflexionar, es cuando podemos crecer, es cuando podemos cambiar, es cuando podemos decir, pues mira, a lo mejor tengo que tomar un paso atrás para poder ver la imagen grande, la imagen completa y ver, a ver qué quiero hacer. Acordaros, siempre estáis vosotros en control de vuestras vidas, de vuestra perspectiva, de cómo os planteáis las cosas y cómo es vuestra realidad. Entonces creo que, sin más, quería agregar ese punto porque sí, las redes sociales, todo, la juventud, pero es que es mucho más profundo que eso. Porque de hecho creo que no solamente le pasa a los jóvenes, sino a los adultos también. Hay muchos adultos que no saben socializarse, que creen en eso que acabo de decir, de que se tiene que tener esa pandilla, ese grupo, ese tal. Y cuando no lo tienen, o se sienten pues, que no forman, acaban de encajar, también se sienten profundamente solos. Entonces creo que hay que resaltar esa parte. Y luego, perdón, el segundo puntito, y ya me callo, Jesús, sí, perdón. Iba a contestar. Estás brillante, oyes, James, vamos, adelante. Sí, me he inspirado, vamos, ya ves. Sí, no, estamos hablando de la soledad y estamos hablando de la tercera edad, que se están creando estas residencias. No sé si sabéis, pero en muchos países también se ha adoptado una nueva propuesta, que es mezclar a la juventud con la tercera edad en estas residencias. Muchos alumnos que son estudiantes de universidad se les está ofreciendo pues, una estancia gratuita en esas residencias o a un precio más bajo a cambio de que socialicen con una persona del centro de tercera edad y pues todos los días una cantidad específica, pues que se cuentan historias o juegan a juegos de mesa o van a dar un paseo y hay ese compromiso por las dos partes y las dos personas, al igual que el joven, el adulto, el mayor, también aprenden el uno del otro. Y se está viendo que cada vez más jóvenes están optando por esta opción porque les está encantando. Y están viendo que justamente lo que estaba diciendo Jessica, que madre mía, cuánta información tienen, cuánta sabiduría tienen, cuánto tienen por decirnos. Y creo que es un movimiento que está empezando ahora, que poco a poco está cogiendo fuerza. Así que vemos los dos lados. No solamente que nos estamos separando, sino que también nos estamos uniendo en otro lado. Y creo que sí, hay que mencionarlo también. Gracias, James. Yo también luego te haré un comentario. Tenemos dos comentarios que nos llegan desde Facebook. Vamos a darle la palabra a Jesús, después leeré los comentarios y yo también daré mi respuesta a lo que nos ha dicho James. Adelante, Jesús. De acuerdo. Tengo, a ver, si puedo ordenar mis ideas porque tengo muchas ideas que quiero comentar, James. En primer lugar, quería contestar a James porque estoy totalmente de acuerdo con él. Vivimos en un mundo en el que, bueno, actualmente todo se basa en la superficialidad, en el aparentar, especialmente todo el mundo de Internet, que sí, TikTok, que no nos deja mostrarnos cómo somos, nos lleva a ese fingimiento. Y mucha gente, cuando apaga la cámara, realmente se encuentra sola, se encuentra viviendo procesos muy difíciles, muy oscuros. Y también quería decir que estoy de acuerdo con el que, y especialmente yo soy andaluz, yo soy del sur. Es verdad que como que desde muy pequeños se nos obliga
pues a socializar. Yo tengo que decir, por mi experiencia personal, que para mí la pandemia ha sido un momento muy duro, y muy duro porque yo antes presumía de que yo elegía mi soledad. Yo podía decir, a mí me encanta, como decía Victoria antes, tener mis momentos de soledad. Yo he viajado muchísimo solo. Tengo mis citas conmigo mismo una vez a la semana, de hecho, lo intento tener. Sin embargo, cuando vino la pandemia y la soledad fue impuesta, a mí ha sido un proceso muy duro, el no poder tener el contacto físico de amigos, de mis familiares, y ha sido una de las razones por las que he decidido retornar a España. Porque quiero vivir los momentos con las personas a las que aprecio, a las que quiero, ¿vale? Pero creo que hay un problema de base en nuestra educación desde que somos pequeños, y es como nos falta un aprendizaje ético de la soledad. Y yo, Jessica, tú sabes que yo soy un gran fan de Louise Hay. Y ella decía dos cosas que yo aprendí muy joven, porque ahora creo que no tanto, pero cuando era muy joven yo le tenía mucho miedo, me daba terror pensar en hacerme mayor, en estar solo, en no encontrar pareja. Ella decía dos cosas. Primero, que la soledad, sobre la soledad ella decía que teníamos que aprender a vivir con nosotros mismos, que es la única persona que va a estar con nosotros siempre. Y lo decía. Y luego ella siempre decía de broma, pero ¿cómo puedes estar solo en el mundo? Ella siempre decía de broma, ¿cómo hay alguien que puede decir que está solo en el mundo si hay 12.000 millones de personas? Por favor, sal a la calle, busca gente, que a lo mejor la primera persona que encuentres no va a ser tu amiga o no va a encontrar nada en común, pero seguro que en 12.000 millones de personas tienes que encontrar a alguien con el que puedas conectar, ¿no? Pero yo intento ver la soledad, en mi caso, desde ese punto de vista que proponía Louise Hay, que es decir, tienes que aprender a vivir contigo mismo. No es siempre fácil, no es fácil. Tienes que aprender a quererte, a aceptarte, a mimarte y a aceptar. Y una vez que aprecias esa soledad, que puedes también empezar a entender la soledad con la falta de socialización con otras personas, puedes entender también, ella lo refería no solamente a la soledad, sino por ejemplo el aceptar a los otros en sus errores, en el perdonar. Son muchos conceptos que están conectados. Y a esto ahora quiero volver, y ya es lo último que quiero decir, porque se me va a ir la idea y creo que es muy buena, y es cuando hablamos del coronel y de la soledad, creo, y ahora que he leído el libro bien y tranquilo y he podido pensar, creo que Gabriel García Márquez hace algo que es brillante, y ojalá lo podáis leer, por favor, y entender lo que digo. Cuando escribimos una novela o presentamos personajes, normalmente damos muchos datos de los personajes, porque queremos que el que lee o el espectador entienda al personaje. Y yo, además, que vengo del mundo del teatro, tengo que entender al personaje, sus motivaciones, sus miedos, a dónde quiere ir, qué quiere. Gabriel García Márquez no nos da datos. Él va contando la historia y de repente deja caer un dato que, como no te des cuenta, pierdes todo el contexto de por qué empieza la novela cuando el coronel tiene 75 años. ¿Sabes? Es decir, él no nos cuenta casi nada de la vida del coronel. Sin embargo, nos dice que sabemos que fue muy comprometido políticamente, militarmente, y que todas las personas le han ido fallando, y él ha estado ahí, y como decíais, resiliente, buscando plan B. Y entonces puedes llegar a entender esa soledad del coronel,
cuando te das cuenta, refiriéndonos también a lo que decías antes, Jessica, lo que ha comentado James, de cómo a las personas mayores se las aparta cuando tienen la sabiduría y la experiencia. Es lo que se le ha hecho al coronel y a su esposa, apartarlos y dejarlos solos y fallarles, y les ha fallado el sistema, les han fallado las personas que están a su alrededor, y de hecho en el libro tenemos el ejemplo claro de su compadre, ¿no? Que realmente le falla y lo está traicionando abiertamente. Y creo que es un poco lo que quería comentar. Entonces, luego seguimos. Gracias, Jesús. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, antes de que yo os pueda hacer un comentario, voy a leeros los comentarios que ya nos están llegando desde Facebook. Tenemos un comentario de Mirosmay, que creo que se nos conecta desde Panamá. Mirosmay Reyes, que nos dice: pienso que lo positivo o negativo, y creo que esto es en respuesta a lo que has dicho tú antes, James, dice: pienso que lo positivo o negativo depende de cada quien y del momento que esté viviendo. Como dicen ustedes, hay quienes están muy acompañados y se sienten solos, como otros que están solos y no se sienten así. Muchos que necesitan momentos de soledad para estar consigo mismos y no lo ven como algo negativo. Efectivamente, lo que estábamos comentando. Y luego Alborada Brun, que se nos conecta, creo, desde Suiza, nos dice, también con respecto a lo que ha dicho James, yo lo había escuchado también, meten guarderías en los centros de la tercera edad, que es otra manera de abordar la soledad en la infancia y en la tercera edad. Respecto a lo que habéis comentado hasta ahora, a mí me gustaría seguir tirando un poquito del hilo y decir que en principio es cierto que se nos educa para relacionarnos. De hecho, cuando un maestro o una maestra en la escuela observa que hay un niño solo o una niña sola, automáticamente ponen en marcha un mecanismo para que no se sienta aislado o aislada. Y eso responde a la creencia fundamental básica humana de que los seres humanos somos seres sociales. Somos seres sociales, y esa creencia se ha ido construyendo a lo largo de los siglos sobre la evidencia de que la soledad acaba provocando enfermedades físicas e incluso la muerte de aquellas personas que están solas. Entonces, pues con los años se ha ido construyendo esta creencia de que los seres humanos somos seres sociales y sin esa sociedad y ese acompañamiento podemos enfermar. Que es cierto en muchos casos, pero no siempre. Entonces ahí es donde nos encontramos con quien desea la soledad y la busca activamente, y por el contrario tenemos esa imposición, esa obligación de socializar que nos exigen en nuestro entorno educativo, por ejemplo. Es importante que las personas aprendamos a socializar, sin embargo. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el que elijamos, vale, ya no quiero estar solo, me quiero relacionar, y tenemos que saber cómo hacerlo. Por eso es importante que se nos den las herramientas sociales necesarias para poder relacionarnos si así lo elegimos. ¿De acuerdo? Lo que no implica que nos obliguen a socializarnos constantemente. Para nada. En eso no estoy de acuerdo porque, como siempre, el ser humano es quien debe poder elegir. Es importante lo que ha dicho Jesús, por lo tanto, esa formación ética, o esa formación, yo diría, casi humanológica, en destrezas, estrategias, técnicas y herramientas que nos permitan socializarnos según queramos hacerlo. Y que no caigamos en la soledad impuesta por carecer de ellas. Entonces eso me parece que es muy importante y que es un poquito el objetivo al que deberían dirigirse las acciones que se llevan a cabo. Cuando nosotros desde el instituto intentamos abordar la soledad y trabajamos con personas que sufren de soledad, les brindamos herramientas prácticas y técnicas específicas para que ellas puedan tomar las riendas de su soledad cuando así deseen hacerlo. Socializar por socializar es tan malo como estar solo por estar solo, sin objetivo, sin plan, sin fin. Todo tiene que ser algo que queramos elegir y que lo desarrollemos porque así lo deseamos. Si en un momento dado las circunstancias de vida nos imponen una socialización obligada o una soledad obligada, cualquiera de las dos, es importante contar con herramientas para poder manejar esa situación.
Nos estaba hablando Toya de la soledad familiar impuesta por nuestros familiares, que a veces, bueno, pues el entorno familiar que se supone que es para muchas personas el más cercano, el más íntimo, es un entorno que nos abandona, como hemos visto con la tercera edad. Incluso el coronel no tiene quien le escriba. Contar ahí con herramientas que te permitan encontrar esa socialización que tú estás buscando en otro entorno, con otras personas. Ya hablábamos en aquella tertulia del Principito de la importancia de la amistad y cómo hay algunas amistades que se vuelven más familia que las familias de sangre. Y yo utilizaba el ejemplo de los matrimonios, porque la gente siempre dice la familia de sangre, los lazos de sangre son irrompibles. Y yo digo, los lazos de sangre parten de una pareja que no tiene lazo de sangre alguno. Yo no tengo una relación sanguínea con mi marido y sin embargo es mi familia y el núcleo básico de la familia. Entonces por eso es muy importante darse cuenta de que los lazos a veces no tienen por qué ser de sangre para darnos esa socialización y romper con esa soledad que a veces nos viene impuesta. Y voy a terminar simplemente diciendo que por eso es importante que abordemos temas como la soledad y que ayudemos a las personas a encontrar esas soluciones, esas herramientas que les puedan ayudar a vivir de la manera que ellas deseen y elijan vivir, sean cuales sean sus circunstancias. A James le gusta mucho lo que decimos en el instituto de que tú no eres tus circunstancias. Toya, tú puedes estar digamos, empujada hacia una soledad no buscada, pero tu soledad no eres tú. Esa es una circunstancia externa a ti. Y cómo la manejes y cómo la vivas dependerá de lo que tú hagas. Si tú permites que esa soledad casi te caiga encima y te aplaste, que es lo que le pasa a muchas personas, no tendrás otra salida. Pero si tú decides, no, yo voy a manejar esta realidad y estas circunstancias con las herramientas que me da el instituto, puedes cambiar esa situación. Sí, Jesús. Adelante. Es curioso, porque siempre viene a mi mente, es decir, es verdad que Ortega y Gasset dice, yo soy yo en mis circunstancias. Y lo que a alguien le interesó borrar es que él sigue escribiendo y sigue diciendo, y si no las cambio a ella, no podré cambiar yo. Y es que ahora me lo has recordado porque yo no sé a quién le interesó quitar esa segunda parte, pero que es muy importante. Si yo no cambio mis circunstancias, nunca puedo cambiar yo. Y está en mí muchas veces, ¿eh? Está en nosotros. Siempre, siempre. Y a mí me gustaría también enfocarme en una frase que has dicho, Jessica, que es que la sociedad ha aprendido por repetición que los seres humanos somos seres sociables y que la soledad puede enfermarnos. Sería muy interesante ver o hacer un estudio sobre eso para ver hasta qué, digamos, al 100% de cierto es eso. Porque si vemos, siempre las personas han estado en grupos por una necesidad de supervivencia, no una necesidad social, no una necesidad para tener amistades, amiguitos, la relación, la pareja, no. Era que cada persona tenía un rol dentro de esa mini sociedad y así es que podían sobrevivir. Había pues los cazadores, los herreros, pues, las personas que cosían, las personas que tenían la comida y cada uno se encargaba de una cosa y todos se ayudaban entre sí y vivían en grupos por esa necesidad. Ahora sería interesante ver si la necesidad de socializar también existía entonces, o si nosotros, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido tergiversando la historia y qué nos contamos para generar esa necesidad de socialización y que a lo mejor nunca ha sido así y a lo mejor eso de que somos seres sociales no es tal y solamente como lo hemos oído tanto nos lo creemos y lo damos por sentado cuando a lo mejor no es así, porque por eso, porque hay gente que, por ejemplo, los ermitaños, ellos viven la mar de a gusto estando completamente solos, ¿verdad? No están enfermándose por soledad. Entonces, esa teoría ahí quedaría nula. Entonces sería curioso verlo.
No sé, James, ahí no voy a estar de acuerdo contigo. Ahora quizás no sea el momento, bueno, no sé si es el momento para discutir ese tema porque además nos traería largo y profundo, pero ahí no estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, te digo el ejemplo más sencillo de socialización desde que nacemos, es el link o la relación que se crea entre el feto y la madre. Es ya el ejemplo claro de socialización. Lo que sí creo, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, es en que nos tienen que enseñar o tenemos que educarnos en cómo hacer una socialización sana que rompa con todas las cosas negativas a las que nos ha llevado la concepción social que tenemos ahora. Pero sí creo que el ser humano es un ser social y que es verdad que lo haya hecho por compromiso, por egoísmo, por protegerse, somos sociales. Vale. Bueno, yo te planteo dos cositas. La primera, y es una pregunta que, bueno, ya reflexiónala y ya me dirás a ver cuál es tu opinión. Y es, ¿y qué pasa, por ejemplo? Me has mencionado el ejemplo del hijo y la madre. ¿Y todas las madres que dan a sus hijos en adopción? ¿O todas las madres que no quieren a sus hijos? ¿O que nace su hijo y es el rechazo absoluto y no lo pueden ver y no? ¿Dónde está esa conexión de la que me estás hablando? ¿Siempre existe o es a veces? Y si es así, ¿cómo se genera? Yo estoy hablando desde la perspectiva de, no estoy diciendo que no seamos sociales, pero creo que la frase de que el ser humano necesita ser social, esa necesidad, ahí es donde creo que nos equivocamos. El ser humano puede ser social, pero no creo que sea una necesidad, creo que eso es algo personal por cada persona, no necesitamos ser sociales para poder vivir, para poder existir. Hay personas que no lo necesitan, no es como el agua, como el aire, como la comida, eso es necesidad, que si no la tenemos nos morimos. Claro. Entonces, por eso, no lo sé, reflexiónalo y me dices a ver qué opinas, porque no lo sé, estoy de acuerdo hasta cierto punto también con lo que dices. Voy a hacer un comentario, voy a pasar la palabra a Toya. Un comentario rápidamente. Los ejemplos que nos has presentado, James, son excepciones. Y estamos intentando hablar más de una generalidad. Cuando hablamos o decimos que los seres humanos son seres sociales, estamos generalizando. El ermitaño es una excepción, la madre que rechaza al bebé es una excepción, la madre que da en adopción a su bebé es una excepción. Siempre hay excepciones a las generalidades. Entonces, por supuesto. Déjame que acabo. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente creer que los seres humanos somos seres sociables puede ser una creencia construida por la repetición de la emoción a lo largo de los siglos, por supuesto, pero cuando tú te crees la creencia se convierte en realidad y esa necesidad, por lo tanto, existe. No nos va a dar tiempo a profundizar en este tema mucho más. Quiero pasarle la palabra a Toya. Antes de hacerlo, como ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, tenemos algún comentario más que os voy a leer del Facebook, pero antes de pasar la palabra a nuestros seguidores en Facebook, quiero comentaros qué va a pasar este mes. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar este mes con el Club Más Humanos? ¿Qué va a pasar este mes con este libro del Coronel No Tiene quien le escriba? Bueno, pues la semana que viene, el martes que viene, vamos a tener la lectura interactiva. Ya sabéis que todos los meses leemos, literalmente os leemos el libro para dar la oportunidad a aquellas personas que les cuesta leer o que, bueno, pues que quizá no tienen la oportunidad de hacer la lectura por sí mismas. Hacemos la lectura del libro y paramos en cada capítulo para hacer comentarios humanológicos. Participan diferentes miembros del instituto y gente como Jesús, nuestro experto, y podéis participar enviando vuestros comentarios, vuestras preguntas en cada uno de los capítulos del libro. Eso será el próximo martes a las 8 de la tarde hora de España, 1 de la tarde hora de Panamá, ya sabéis, hora de España, Suiza, etcétera, hora de Panamá, Perú, Colombia, etcétera. El resto de los martes de este mes, un segundo que voy a toser, perdonad, el resto de los martes de este mes queremos ofreceros un encuentro. Queremos crear la oportunidad de que todas aquellas personas que sentís soledad, sea buscada o sea impuesta, podáis encontrar un entorno seguro
en el que reuniros para hablar de la soledad. Compartiremos herramientas, compartiremos ideas, charlaremos sin más, abordaremos diferentes aspectos de la soledad. Para eso, tenéis que mandarnos un mensaje solicitando el enlace de Zoom a través del cual haremos esas reuniones. Las reuniones de la soledad van a ser privadas. Están invitados todos los miembros del Club Más Humanos a participar en ellas y contaremos con la colaboración de varios miembros del Instituto Coaches en Optimismo Humanólogos que apoyarán y darán su conocimiento experto en este tema para ayudaros. Así que si tú eres una de esas personas que sufres de soledad, porque bueno, pues no la estás eligiendo, o tienes una soledad elegida, pero que aún y todo no sabes muy bien cómo manejar, apúntate, participa en estos encuentros que vamos a tener cada martes del mes de septiembre a la misma hora, las 8 de la tarde hora de España, 1 de la tarde hora de Panamá. Mándame un mensaje si tienes alguna duda o si tienes alguna pregunta sobre cómo va a funcionar el Club Más Humanos en este mes de septiembre en su sesión Más Books. Ahora sí voy a leer el comentario y te paso la palabra en un minuto, Toya. Nos dice Alborada, si la soledad no es algo que afecta a las personas, ¿crees que la celda de aislamiento en la cárcel lo usan como castigo? Los ermitaños creo que tienen relación con la naturaleza, con los animales. Además, dice, es buscado. Gracias a Alborada por este comentario. Podéis comentarlo cualquiera de los contertulios si queréis. Toya, te paso la palabra. ¿Algún comentario de todo lo que hemos estado diciendo? Muchísimos, pero yo creo que tengo una lista tan larga ya. Eh, eh, bueno, siguiendo lo que es el libro, cuando James ha comentado que, o no sé si ha sido tú, Jessica, bueno, es que ya no sé quién lo ha comentado de los tres, que la soledad nos lleva también a enfermar, ¿no? De hecho, ella padece una enfermedad y muchas veces parece que no va a salir de esas crisis que tiene, ¿no? Em, pero, pero bueno, tiran adelante, tiran adelante. Y en cuanto a lo que te referías de la familia, yo siempre aprendí gracias al instituto, pues que era verdad que yo no era mis circunstancias. O sea, primero, aceptación, eso desde luego. Ah, pero segundo, elegí mi familia, elegí la mía, elegí la que me quería y por eso no me siento sola. De hecho, por eso puedo disfrutar de esos momentos de soledad. O sea, yo sé que ellos no me van a fallar nunca. O sea, siempre están allí, al contrario, siempre. De hecho, hay momentos en los que sí necesitas como adentrarte en tu burbuja, ¿no? Y esas personas lo respetan. Esas personas que yo he elegido como familia respetan a veces ese silencio que necesitamos muchas veces. Y, y no lo sé, yo es que al coronel también lo veo muy solitario, pobrecito, porque no sé, no le entiende ni su mujer. No le entiende ni su mujer. Y también veo cierta. Es que lo veo, pobrecito, va todos los días haciendo lo mismo y repitiendo el mismo patrón y todo, pero sin ser entendido por su mujer, ¿no? Entonces, eh, sí, yo he elegido mi familia. También tendría que decir mucho de esos niños y de esa relación lo siento Jesús, de la relación cuando empiezas ya a socializar por el feto y la madre, o sea, el bebé. Para mí no es feto, es bebé ya desde el primer momento. Y es que en eso yo también me alargaría muchísimo, ¿no? Y, pero bueno, yo no veo la soledad como algo negativo. Hay muchas personas esta mañana en el grupo en el que estaba que me decían que tenían muchísimos pensamientos oscuros. No utilizaban la palabra negativa, utilizaban la palabra oscuros. Y, y esos casi son más peligrosos que los negativos. Y lo que quiero decir es que en este libro, yo, además de la soledad y la vejez,
que parece que los apartamos. Y yo de verdad es que yo me acuerdo que me pasaba horas, no lo sé vosotros, pero escuchando las historias de mi abuela y de mis abuelos en Alemania, todo lo que me podían decir, es que de verdad me empapaba hasta de los puntos y las comas que no las veía, o sea, de lo que me decían, porque era tremendo, o sea, son unas, es que son como una enciclopedia, son unos libros de sabiduría tremendos y te dan tantas lecciones de vida, pero que no eres consciente en el momento, sino que hasta que a ti no te pasan ciertas cosas en la vida, dices, ay, qué razón tenían. Y yo en ese momento decía, qué chorrada, ¿no? Pero, pero te, te viene como ese flashback, o sea, dices, hoy lo que decía Opa, hoy lo que decía Oma, o lo que decía, qué razón tenían. Y es verdad porque me encuentro en la misma situación o algo similar, ¿no? Y te vienen pues esas frases o esas cosas. Pero Eh, eso, Toya, la verdad es yo creo eso, Toya, que está relacionado con algo que ha ido desapareciendo en las sociedades con los años. Antiguamente, los ancianos de las tribus eran los depositarios del conocimiento y de la sabiduría. Y tristemente eso está desapareciendo. No tenemos mucho más tiempo, teníamos que haber acabado hace unos minutos. Voy a pasar, lo siento, Toya, voy a tener que cortarte, pero vamos a tener tranquila. muchos martes este mes para hablar de estos temas que de seguro os van a ayudar a todos los que nos estáis escuchando. Quiero pasar la palabra rápidamente a Jesús y a James para un último comentario y para emplazarles a que participen en los próximos martes y nos den también su sabiduría, su visión y su conocimiento. Jesús, ¿qué comentario añadirías? Yo simplemente, bueno, dar las gracias a ti, Jessica, personalmente y al instituto por contar conmigo. Invitar a todos los que nos están viendo, oyendo, que se acerquen al libro, que la soledad es un estado de la vida que está ahí, que es parte de la vida y que no es siempre negativa y muchas veces no es tan negativa, es simplemente saber afrontarla, saber entenderla, que es complicado cuando nos encontramos en la situación muchas veces, por supuesto, pero que podemos enfrentar a la soledad y darle ese punto de vista positivo o al menos no tan negativo. Y nos vemos el martes que viene para la lectura. Genial, Jesús, gracias. James, un último comentario. Sí, dos cositas, nada. La primera es que, como hemos dicho en el principio, definir qué es la soledad para vosotros. Creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer en algún momento, porque nos ayudará a comprendernos mejor y a lo mejor a ver que, pues, a lo mejor tenemos nuestras propias creencias que se contradicen y a lo mejor pues hay algo que cambiar. Y la segunda cosita es que abracéis la soledad. Darle la bienvenida, no le tengáis miedo, porque a lo mejor ese miedo que tenéis, pues a lo mejor de repente os lo pasáis chupi estando solos, es que a lo mejor aprendéis mucho, es que a lo mejor es el mejor rato que habéis pasado en vuestras vidas y es ese miedo que os está impidiendo disfrutarlo. Es que es una cosa como tan simple como el miedo. No está pasando nada más, así que intentar abrazarlo, aunque sea una vez, a ver qué pasa y luego nos contáis. ¿Sabes? Si no lo probáis, nunca sabréis. Así que intentarlo una vez. Y nada, pues que gracias, como siempre, pues por dejarme participar y pues poder compartir mi opinión y escuchar las opiniones de estos magníficos tertulianos. Y sí, gracias. Gracias a ti, James. Un martes más. Con esto vamos a finalizar ya nuestra tertulia humanológica de hoy sobre El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Y os invitamos a que el próximo martes os conectéis también en directo a través de nuestro Club Más Humanos para esta lectura interactiva. Recordad, estaremos leyendo el libro en directo y podréis plantear dudas, preguntas, cuestiones, todo lo que queréis saber y de seguro con la sabiduría y el conocimiento de los miembros del instituto os llevaréis muchas respuestas. Recordad que todos los martes de esta semana tenemos una sesión abierta para vosotros donde vamos a manejar el tema específico de la soledad. Gracias a todos,
Un abrazo, como decía Toya, de estos espectaculares. Que tengáis una buena tarde, una buena noche y os mandamos un abrazo lleno de cariño desde el Instituto Internacional de Humanología. Hasta el martes que viene. Chao.